Bienvenidos a la capilla virtual de los miércoles en vivo. Cómo nos agrada saludarles, saber que estamos estudiando la Biblia. Precisamente aquí atrás tengo el esquema de toda la Biblia, del plan de Dios, del plan eterno de Dios. Y allá tengo una idea de lo que es el Antiguo Testamento. Para los que conocen, el Tanakh. El Tanakh es como el acrónimo de toda la composición del texto hebreo. Entonces, el Tanakh es un acrónimo de, primero, la Torá, la T de Torá, la T y la A de Torá, que son los 5 libros del Moisés, ¿no? Atribuidos a Moisés. Entonces, el Tanakh y la Torá. Y la A. Luego tenemos la N y la A de lo que llamamos los Nevi'im, o ellos llaman los Nevi'im. Y esos Nevi'im tienen que ver con lo que aquí tendríamos, llamaríamos los libros históricos y los libros poéticos. Pero básicamente son todos los históricos que cuentan toda la historia antigua del pueblo de Israel, cómo fue su ascenso hasta llegar a la monarquía y luego la decadencia y el último rey es Sedequías y viene la cautividad. Entonces esos últimos libros de la cautividad, Esdras, Nehemías, Esther y los últimos 3 profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, son los últimos libros de los Nevi'im. Y los Ketuvim son los libros proféticos. Entonces allí en los libros proféticos tenemos lo que llamamos los profetas mayores y los profetas menores. Ellos lo resumen todo en el Tanakh. El Tanakh, la Tanakh, es toda la palabra, todo el Antiguo Testamento. Recuerde usted que los hebreos, los judíos, solo creen en el Antiguo Testamento. Y nosotros los cristianos aceptamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 66 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Hablamos de los cristianos, digamos, de la línea protestante o la línea evangélica. ¿Estamos en contra de los deuterocanónicos? No, los puede usted leer, los leemos con libertad. Y vamos a tener un programa sobre los deuterocanónicos. ¿Qué dice la Biblia? Y ahí nos vamos a sorprender con algunas cosas bien interesantes. Bueno, esta es capilla virtual. Entonces, ante temas llamamos pertinentes, temas recurrentes, temas que de pronto ya fueron resueltos, preguntas, situaciones que se presentaron y ya fueron resueltas en la misma Biblia. Si esperábamos respuestas contundentes, claras, definidas, pues vino el Señor Jesucristo. Y con Él, usted ve los 4 evangelios y allí encuentra respuesta a Jesús y usted le digo, reencuentra respuesta para todo en el Señor Jesucristo. No mirar tanto los evangelios, mire al Señor Jesucristo a través de los evangelios. Es diferente. Si usted se queda mirando los 4 evangelios del texto, no, los 4 evangelios nos muestran al Señor Jesucristo en su ministerio. Entonces, cuando usted mira al Señor Jesucristo ahí, es diferente porque usted ve al Señor Jesucristo ahí y lo ve actuando. Interesantísimo cuando, por ejemplo, un ejercicio interesante, un ejercicio edificante, yo mismo lo practico en diferentes momentos del año. Leer la Biblia en los evangelios y ahora en el Antiguo Testamento y las cartas de Pablo, los Hechos, donde aparecen palabras que dijo Jesús. Ejemplo, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. En Lucas, el Sermón del Llano. Las parábolas de Jesús. Todo eso hay Biblias que aparecen, todas las palabras que Jesús dijo aparecen en rojo. El ejercicio, ¿cuál es? Leer en determinado momento solo lo que está en rojo. No lea lo que está en negro, no. Usted comienza a leer y lo que vea en negro no. Lee solo lo que está en rojo. ¿Sabe qué es lo que pasa ahí? Que usted solo va a escuchar las palabras del Señor Jesucristo que recogieron los 4 evangelistas y que aún recoge Lucas en el libro de los Hechos. Y aún palabras en las cartas de Pablo. ¡Qué interesante! Palabras de Jesús en los Hechos, claro. Jesús habló con Pablo. Cuando el Señor habla,
ahí está palabras de Jesús. ¿Cómo le edifica a uno escuchar solo al maestro? Aprenderse uno palabras de Jesús. No, pues una maravilla. En fin, eso nos ayuda. Recordemos qué dice la Biblia. Venimos trabajando un tema que lo llamamos Dios y pandemia. Por nuestro tema que nos atañe a todos en el mundo entero. El tema de este virus que puso en pausa a medio mundo, y como ese medio mundo o media humanidad se puso en pausa, en cuarentena, pues hizo pausar la otra mitad de la humanidad. Entonces, por eso decimos, el mundo entero está bajo pandemia. Ya, bueno, superando muchas cosas, pero prácticamente ha sido la mitad del 2020 dedicados al encierro, a la cuarentena, al confinamiento, a la restricción. Bueno, hemos tenido que acostumbrarnos a muchas cosas y ahora entraremos luego de que pase toda esa pandemia a una nueva realidad, a una nueva normalidad, como dicen algunos. Palabras que nos hemos tenido que aprender durante este tiempo. Entonces, el tema ha sido para nosotros, bueno, y ante una pandemia como esta, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Ahí está. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo. Ahí está la palabra de Dios. Tenemos respuestas, por supuesto, de la ciencia. Estamos esperando la vacuna y se supone que esa es como la última palabra para superar esta situación. Respuestas de la ciencia, respuestas del conocimiento para los tratamientos. Tenemos respuestas de la bibliografía de la medicina. Tenemos respuestas de la historia. Tenemos respuestas de la experiencia. Bueno, de la práctica. En fin, de la bibliografía. Tenemos respuestas de muchas fuentes. A nosotros nos interesa es la respuesta de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Pues sí, están todas las demás respuestas. Los filósofos, por supuesto, pueden tener respuestas. Los médicos tienen respuestas. Sí. Los pastores tienen respuestas. Los apóstoles, los siervos, los evangelistas, los maestros de la palabra. Claro, y si esa palabra que ellos nos dan se ajusta a la Sagrada Escritura, pues esa es la que nos interesa. Entonces nosotros aquí en Capilla Virtual le apuntamos a esa parte. En Dios y pandemia, ¿qué dice la Biblia ante esta situación que estamos viviendo toda la humanidad? Porque pasan cosas como esta. Generalmente siempre se anuncia, pero en esta ocasión, mire usted, es que, discúlpenme todos ustedes, pero no hubo ni Nostradamus, ni Nehemías, ni esos profetas futurólogos o todos aquellos, ni adivinos. No se apareció ninguno con nada. Es que este sí que es interesante. Casi siempre hay adivinos que anuncian, ¿no? Futurólogos. Gente que supuestamente lee el futuro. Pero esta vez no apareció nadie. Y entre la iglesia cristiana, tanto en el catolicismo como en la iglesia evangélica, no apareció ninguno tampoco. Es más, entre los médicos tampoco nadie apareció. ¿Cómo va a ser? ¿Sí, qué pasó? Y entonces hay la pregunta, bueno, ¿y Dios? ¿Dios también guardó silencio? Porque a ninguno de sus siervos, a ninguna de sus siervas, a ninguno de sus profetas, de sus profetisas, de sus apóstoles, de sus pastores, de sus hijos, de sus hijas, a ninguno les reveló nada, ni a sus intercesores, que yo tengo mucho respeto por los intercesores. La verdad, a mí sí, vea, por más allá de profetas y apóstoles y evangelistas y pastores y maestros, le tengo profundo respeto a los intercesores, a los guerreros espirituales, porque es que esos sí están en la frente de batalla. Pero ninguno de ellos tampoco apareció con una palabra que nos dijera, cuídense, atentos, prevénganse, aprovisionense. Nadie. Los gobiernos, para haberle anunciado a los gobiernos, ningún gobierno, a todos los cogió desprevenidos. Entonces, ahí está la pregunta. Bueno, y estamos ya pasando esta pandemia todo el mundo entero. ¿Y Dios qué dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Cuando decimos que dice la Biblia es ¿qué dice Dios?
ante el tema que tenemos de pandemia. Entonces, ¿cómo hemos tratado de afrontar nuestro tema? Nos hemos ido, como dijimos en uno de los episodios anteriores, nos hemos ido al espejo retrovisor. Estamos en el automóvil y entonces miramos por el espejo retrovisor interno o los retrovisores externos. Entonces uno mira qué está pasando atrás. ¿Quién lo viene siguiendo? ¿O qué pasó? Ah, ya pasamos, quedó atrás. O por el interno vemos todo lo que quedó atrás. Entonces, es la metodología que hemos utilizado. Bueno, miremos hacia atrás donde se han presentado casos similares al que estamos atravesando. Es decir, busquemos otras posibles pandemias similares, paralelas, que ya pasaron. En algunos casos pasaron ya milenios, centurias. Y ya eso quedó en la historia, quedó registrado, ya no volvió más. Ya estamos muchas generaciones después de ellos, no la vivimos. Ah, bueno, y ahí es donde, entonces es donde podemos ver, primero en la Biblia, ¿no? Pues no vamos a ir a la historia tanto por ahora, en la Biblia, estamos mirando. Bueno, ya eso pasó. ¿Dios qué dijo? Dios avisó, Dios no avisó, Dios advirtió. Y en medio de la situación, en medio de esa pandemia, ¿cómo actuó Dios? Y eso nos puede dar unas pistas de qué está pasando en este momento con Dios. Dios está hablando, ya habló, se va a guardar, se va a quedar callado, no va a decir nada. Eso es lo que estamos aplicando aquí, una metodología en ese aspecto. Entonces, en primer lugar, el Antiguo Testamento. Y me gusta una palabra del apóstol Pedro que se refiere al Antiguo Testamento, porque él dice en una de sus cartas: tenemos la palabra profética más segura. Se refiere al Antiguo Testamento. Si usted quiere ir a la fija, si usted quiere ir sobre seguro, pues vaya a la palabra, vaya a la Sagrada Escritura, porque para ese momento todavía pues no estaban escritas las cartas de Pablo, no estaban escritos los evangelios, todavía no estaba el Nuevo Testamento cuando Pedro dijo eso. Tenían que ir al Antiguo Testamento. Recordemos, Pedro es hebreo, él conoce ese Antiguo Testamento y ahora conoce, digamos, la interpretación que le dio Jesús a ese Antiguo Testamento, que ese Antiguo Testamento es la palabra del Señor. Y entonces, esa palabra que dio el Señor, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué dijo Dios? ¿Cómo actuó el Señor en esos casos? Entonces, Antiguo Testamento, pandemias que podemos identificar. Claro que hay cualquier cantidad de pandemias. Cuando nos referimos a pandemia, recordemos nuestros episodios anteriores, nos referimos, por ejemplo, a la palabra pan y demos, una palabra compuesta de dos vocablos griegos. Pan, que significa todo, ¿sí? Pan. Pantocrator, se refiere al Dios que lo llena todo. Entonces, es más, había un Dios llamado el Dios Pan, o sea, que significa pan. De ahí, por ejemplo, panorámico, que lo ve todo, ¿sí? Entonces, pandemia, pan, todo. Y demos, pueblo. Entonces, algo que le afecta a todo el pueblo. Entonces, ¿hay pandemias así que se registran en la Biblia? Sí, señor. Vamos al Antiguo Testamento y nos encontrábamos, si empezamos con el texto bíblico, una pandemia, dijimos, puede ser, y claramente, por supuesto, se evidencia, es cuando están Caín y Abel. Son los que van a llenar la tierra. Están Adán y Eva y ellos dos. Y bueno, el tema de la esposa de Caín y de dónde vendría la esposa de Abel, eso ya estuvimos trabajando ese tema, el tema de las hermanas, porque Adán y Eva tuvieron más hijos y la posibilidad de una sobrina más adelante. Entonces, casarse entre hermanos, el incesto, pues por supuesto que es aceptado y más en esa zona del mundo. Y estamos hablando de muchos milenios atrás. Entonces, ¿qué ocurre? El mundo está dividido en dos, Caín y Abel. Se van a tomar el mundo.
Y usted ve las dos opciones, como dijéramos, los dos partidos, ¿no? Los dos partidos, Caín y Abel. Y ya conocemos, ¿quién no conoce la historia de Caín y Abel? Pues el insuceso donde fallece o muere, es asesinado Abel. Y ahí dijimos, eso sí es una pandemia. Ahí casi que hay dos pandemias, ponle cuidado. Una pandemia es que el asesinato de Abel, la mitad del mundo murió. Y la otra mitad del mundo está en pecado. Tanto así que Dios se aparece y entonces viene, bueno, en medio de una pandemia de esas, Dios actúa, habla, dice algo o deja que todo pase. Señores, señoras, amigos, hermanos, ¿qué pasó ahí? Dios se apareció y llamó a Caín. Y ahí hay una entrevista que Dios le hace a Caín después de muerto Abel. Mire cómo hace Dios esa entrevista a Caín. Dios lo llama. Caín está en lo suyo. Es más, Caín ni busca a Dios. Aunque tenía su religión, recuerde que le ofrecía ofrendas. Como Abel ofrecía ofrendas. Pero el corazón de Caín no agradaba a Dios. Dios, cuando, digamos, muere la mitad del mundo, la mitad de la humanidad, Dios llama a Caín y le dice, Caín, ¿te conoces esa pregunta, esa entrevista de Dios? Primera pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y cualquiera diría, ¿y usted que lo sabe todo no va a saber? Claro, pero mire que Dios está confrontando a Caín, Dios está apuntándole a su conciencia. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Yo qué sé. Oiga, qué actitud, ¿no? Yo qué sé, maté la mitad del mundo, ¿yo qué voy a saber? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Yo soy guardián, ¿yo qué? Yo soy grandecito, el pibe solo. La sangre, mire, Dios actúa. La sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Y ahí sí Caín quedó frente a Dios, pero, como diríamos, desnudo. Pensó que puede ocultar, la gente cree que puede ocultarse de Dios. La sangre de tu hermano Abel, o sea, lo voy a desayunar, mijito. Yo lo vi todo. Yo lo vi todo. Vi cómo lo hizo. Es más, vi más allá del homicidio. Porque Dios le apunta al Señor. Sí, se quiere esconder. Vamos a hacer una entrevista donde voy a abrir la cortina y mirar en su corazón. Que usted ni se ha dado cuenta, le voy a mostrar cómo está su corazón. La sangre de tu hermano Abel. Usted lo sabe. Claro, usted lo mató, yo lo vi. Sí, pero sé que eso no fue en ese momento. Usted tiene un corazón pero cargado del mal. Y le dice Dios varias cosas. Mire, el pecado está a la puerta, pero usted podría superarlo. Dios le está dando consejos. Caín, lo mismo que Adán y Eva en el huerto con los dos árboles. Lo mismo le dice Dios a Caín. A ver, el pecado está frente a la puerta, pero usted lo puede dominar. A ver, no tiene que dejarse llevar por el pecado, hombre. No tiene que llenar de la pandemia del pecado a toda su descendencia. Oiga, que Dios le hable a uno así. ¿Hizo caso Caín? Para nada. Usted sigue leyendo el texto bíblico, capítulo 4, capítulo 5, para nada. Vino después la esposa de Caín, que pudo ser una hermana. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no, señores, yo tengo un propósito, y es salvar la humanidad, pero recrimina a Caín y le dice, aún contra eso que usted está haciendo, yo voy a seguir con mi proyecto, con mi plan, con mi propósito, lo va a cumplir. Y nació un tercer hijo de Adán y Eva. Y Adán y Eva le pusieron como nombre Set, diciendo, este viene en reemplazo de Abel, a quien mató Caín. Y dice, y este nos aliviará, este será el que nos ayudará. De este vendrá el cumplimiento de la promesa que Dios nos hizo. Pondré enemistad entre la serpiente, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esa es la primera promesa de redención, donde Dios muestra su propósito con el ser humano. No lo quiere dejar perdido el pecado, lo quiere salvar. Entonces, con Set sigue el propósito de Dios con la humanidad. Y Caín siguió por su lado. Caín no le hizo caso a Dios, pero nada. Es increíble. Y su descendencia siguió los pasos de Caín. Descubrimos entonces que más adelante esa pandemia del pecado llenó la humanidad que apareció.
Y ahí la vemos en el capítulo 6 de Génesis. La maldad de los hombres se puede titular ese relato. Toda la humanidad llena de pecado. Cuando hablamos de pecado, hablamos de que transgrediendo los principios de Dios, las normas, nada de buscar a Dios. Todo lo contrario. ¿Cómo es posible? El ser humano no busca a Dios, pero si está la creación que le habla. Los antepasados, Adán y Eva, les contaron qué les pasó a ellos en el huerto. Le hizo caso Caín, hizo caso su descendencia. Luego los descendientes de Set hicieron caso. Tampoco, increíble, tampoco los descendientes de Set hicieron caso y se juntaron con la descendencia de Caín. ¿Se cruzaron? No. La maldad creció de tal manera que dice el capítulo 6 que era tal el nivel de maldad que Dios vio a la humanidad y le dolió en su corazón. ¿Cómo es posible? Eso sí es pandemia. Toda la humanidad de ese tiempo, de los antediluvianos, toda la humanidad sumida en pecado. Lo que Dios había creado, la gran creación, está perdida completamente. Y entonces, una pandemia de esas, y entonces, como estamos mirando por el espejo retrovisor, ante una pandemia, ¿Dios qué hace? ¿Se queda callado? ¿Actúa? Por favor, Dios actúa. Y ante esa pandemia de que llenó toda la humanidad de pecado, se llenó de pecado, Dios empieza a buscar a alguien, a ver quién hay justo por ahí de toda esta humanidad. Alguien debe haber que todavía busque mi trono, me busque, que todavía que tenga temor, que haya justicia en su corazón. Y Dios empieza a revisar la humanidad. Una manera de decir el texto, ¿no? Y dice, y Noé halló gracia delante de Dios. Noé, uno. Y a Noé lo llama a Dios, dice, Noé, estamos en una situación, no Dios, a Dios le dolió en su corazón. Y dice, además que le dolió, dice que se arrepintió. Eso sí que es duro. Ese tema hay que tratarlo con detalle. No nos alcanza el tiempo en este episodio, pero en otro episodio lo podremos mirar. Que Dios se arrepienta. ¿Qué significa eso? Que Dios se arrepintió. O sea, realmente Dios tiene tanto apego, tanto aprecio, tanto amor por esta creación que la hizo a imagen y semejanza de Él, que cuando la ve alejada, perdida, se va a condenar sola. Dios dice, no, yo no puedo permitir eso, yo tengo que hacer algo. Pero Él lo podría hacer en su poder, pero no. Hay que buscar el camino justo, correcto. Y entonces encontró a Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios y busca a Noé, lo llama, dice Noé, habla con él. Noé, mira lo que está pasando. Pero vamos a darle oportunidad a la humanidad de que se arregle. Noé, vamos a avisarles, vamos a advertirlos. Esa es la misericordia de Dios. Vamos a decirles que se arrepientan de su pecado, porque Dios no obliga a nadie. Es que ese es el detalle. Dios, si hubiera en su omnipotencia, le dolió y se arrepintió, dijo, acabaré con todo, hacemos otra creación nueva. Recuerde que esa es la máxima que ha hecho. Después de los ángeles, el ser humano a imagen y semejanza de Él. Tengan en cuenta esto, los ángeles no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo así? Y para los ángeles pecan, dijimos, esa fue la primera pandemia en el cielo. El pecado que entró, mire, la pandemia cubrió, según algún texto bíblico que encontramos, de los profetas Isaías, Ezequiel, por lo menos una tercera parte de los ángeles se fue con Luzbel. Mire lo que él inició, se volvió pandemia. Una tercera parte de los ángeles se volvieron demonios, fueron echados del cielo. Eso es pandemia. ¿En dónde se dio esa pandemia? En el cielo. Claro, los demás ángeles aprendieron la lección. Señores, ¿quién quiere ir a tierra caliente? Por favor. ¿A rebelarse? No. Bueno, entonces Dios con su... ¿Qué hace con los ángeles que se rebelan? Se me van del cielo y derechito condenación y eterna será. Oscuridad total. Fuego eterno. Una salidita, una salvadita, no hay algo que hacer, nada. Con los ángeles no hay nada. Esa sí es pandemia total. No hay vacuna. Ante esta pandemia que estamos viviendo,
estamos esperanzados en tratamiento y en vacuna, ¿no? Cuando lleguen las vacunas o la vacuna, será un gran alivio para la humanidad. Pero allí, para los ángeles, no hay tratamiento contra su pecado y no hay vacuna. En ningún momento de la eternidad, digamos en ninguna parte del corazón y la mente de Dios, no hay para los ángeles. Ahora esta creación que hace diferente, nueva, a su imagen y semejanza, peca, igual que los ángeles, se condenan. Pero para esto sí, ante esta pandemia sí hay una salida, y por eso el tema de la promesa de redención humana. Entonces, si se muere toda la humanidad, imagínense al enemigo cantando victoria. Se fueron todos para el infierno también conmigo. Sería la gran ofensa y la gran pérdida de Dios, ¿no? Pero Dios encontró a Noé, lo llama, le explica, vamos a salvar la humanidad. Noé, tú puedes salvar la humanidad. Noé tiene fe en Dios, cree en Dios, es justo. Justicia es fe. En la Biblia, justicia es fe. Entonces, que fue hallado justo, halló gracia en la presencia de Dios, un favor inmerecido. Y le cuenta el plan a Noé. Y Noé lo entendió. Y Noé dijo, listo, como dirían los muchachos de hoy en día, Señor, aquí estoy, para las que sea. Bueno, vas a hacer un poco de locuras, Noé, porque van a pasar cosas nuevas, raras, y tú vas a hacer un poco de locuras. Empezando porque, mira, tienes que hacerte un arca, un barco de tal tamaño, como 300 metros de largo. Para ese tiempo antediluviano, no. Por eso muchos no creen que eso sea cierto. ¿Cómo? Un barco un transatlántico en esa época, cuando la navegación todavía no estaba tan desarrollada. A lo mucho una chalupa, una canoa. Pero un barco de ese tamaño y de 3 pisos, un transatlántico para esa época. Hazte un barco. Y ahora, ¿lo vas a hacer en tierra seca? Sí, claro, tierra seca. Pero cerca al mar, no. Donde Noé supuestamente hace el barco no es cerca al mar, no es cerca a ningún lago, nada. Hazte un arca. Y así tan grande. ¿Y para qué, Noé? Y hazle cuartos, diferentes cuarticos para animales. Vas a meter de a parejas y de a 7 parejas de animales limpios. La locura total. Pero Noé tiene fe y Noé cree. Claro, cuando Noé cuenta qué es lo que está haciendo, no es que Dios me habló. ¿Quién le crees? Pero esto sí es la locura total, porque esa es la fe, creerle a Dios. Dios me habló, dice uno escucha a alguien que dice, Dios me habló. Para mí es muy serio cuando alguien dice, Dios me habló. Que Dios le hable a uno, no, pues que le hable a uno el presidente para ayudarle con algo, para hacerle un favor, o que lo llame para algo, por favor, eso es lo más grande que le puede pasar. No, que lo invite el presidente a cenar a la casa, a un almuerzo. Lo que haya que hacer, yo quito todo. ¿Y cómo no voy a ir? Pido vestido prestado o como sea, pero lo mando a la lavandería, lo mejor. Y que Dios le hable, eso no es cualquier cosa. Que Dios le hable a uno no es cualquier cosa. Yo tengo mucho respeto al que dice Dios me habló. Uy, Dios mío, yo quiero escuchar. Cuando alguien dice Dios me habló, yo quiero escuchar eso, porque que Dios esté hablando. Y claro, uno a veces se encuentra con que ese Dios me habló, pero uno dice, no, de verdad, como dice alguien por ahí, no, un sueño de unos frijoles trasnochados, pero que Dios le habló, no es verdad. Pero hay personas, hay siervos de Dios que dicen Dios me habló, y uno escucha y siente que Dios le está hablando a uno. Sí, de verdad, Dios le habló. Entonces, aquí cuando Dios habló con Noé, y uno ve el relato bíblico, qué cantidad de cosas locas que tiene que hacer Noé. Pero aceptó el desafío y lo hizo. Entonces, ¿actuó Dios ante esa pandemia de pecado, de la maldad de la humanidad? Sí, mire que Dios actúa. Entonces, como estamos viendo por el espejo retrovisor hacia atrás otras pandemias, sí, señor, Dios siempre está en la jugada. Dios está presente, Dios actúa. Entonces, ahí tenemos ya 3 pandemias, ¿no? Y así seguimos mirando el Antiguo Testamento y vimos, por ejemplo, el pueblo de Israel en la esclavitud en Egipto. Llegaron 70 personas y luego termina Génesis con 70 personas y arranca Éxodo con más de 2 millones.
Pero entre Génesis capítulo 50, pasa la página, y Éxodo capítulo 1, han pasado 400 años o 430. Porque hay existen esos dos registros en la Biblia. 400, número cerrado, ¿no? Sí, usted dice cualquier cifra. No, ¿qué distancia hay de aquí a Cali, a Lima? No, a Cali como unos 400 kilómetros. Pueden ser 410, 415, como 400 kilómetros, pero redondo. Entonces, así lo mismo, 400 años de esclavitud. Pero parece que fueron 430. Por lo menos 10, 11 generaciones de 40 años cada una en línea, una detrás de otra. Esclavos. Esa sí que es pandemia, porque todo el pueblo sufrió la esclavitud. Y mire, todo el pueblo, los niños nacían esclavos. Luego se hacían padres esclavos, se hacían abuelos y esclavos, se hacían bisabuelos y esclavos. Si podían llegar a tatarabuelos, seguían esclavos. 10 generaciones. Entonces muchos nacieron y fueron esclavos y vieron su segunda, tercera, y murieron muy ancianos, vieron su tercera, cuarta generación esclavizada. Pandemia no solo del pueblo, sino de las generaciones. ¿Cuántos fueron esclavos? Por lo menos 11 generaciones. Y uno se pregunta, entonces la que estamos haciendo, bueno, esa sí es una pandemia brava, fuerte, y duró por lo menos 11 generaciones. ¿Y Dios actuó o no actuó? Ante una pandemia de esas, ¿Dios qué hizo? ¿Se quedó en silencio? ¿O Dios no hizo nada? ¿Dejó que el pueblo sufriera la esclavitud todas esas generaciones? ¿Actuó o no actuó Dios? Entonces ahí uno mira por el espejo retrovisor, venga, miremos. Y claro, uno se va a la palabra. Venga, ¿Dios qué hizo? Dios dejó así que pasaran 10, 11 generaciones. Claro, uno cuando lo dice y hasta lo lee, pues le pasa así nomás. Como les digo, usted termina Génesis 50 y pasa a la página y ya está en Éxodo capítulo 1 y ya pasaron 430 años. Pasaron así, en solo pasar la página, 11 generaciones. ¡Wow! ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Y Dios no actuó? Claro, cuando uno lo ve, el pueblo esclavo totalmente. Y aparece Moisés ahí. Cuando aparece Moisés, qué interesante, porque cuando aparece Moisés, ¿qué nos encontramos? Que Dios todavía deja que Moisés sea adoptado por la hija del faraón de Egipto, y a los 40 años es como que él se manifiesta, que él quisiera hacer algo por sus hermanos los hebreos. Pero se equivocó en la manera, en el método. Pero es que no era el tiempo de Dios. Sale huyendo, Dios utiliza eso y sale huyendo a Madián, y en Madián duró otros 40 años. O sea, Dios sigue esperando, que ya llegó el libertador, Dios sigue esperando otras 2 generaciones. 2 generaciones de 40 años. Moisés 40 en el desierto, 80 años, y se le aparece Dios en la zarza. Y aquí es donde vemos. Dios está atento a su pueblo que ha escogido, los descendientes de Abraham. Están en una pandemia muy tremenda por 11 generaciones. Y Dios no oye, no los escuchaba, no oraban, no pedían. Pasaba una generación tras otra. Perdieron hasta la fe. Muchos no siguieron la fe de Abraham. Claro que sí, se apartaron. Pero ahí se mantenían esclavos. No eran una nación organizada. Pero cuando Dios se le aparece a los 80 años a Moisés en el desierto, en la zarza, que la zarza es una manera de Dios atraer su atención, le dice Dios esta frase que me gusta muchísimo, donde vemos que Dios sí está pendiente de la pandemia. Bien he oído, bien he visto, pero primero, bien he visto, Dios está en la jugada, Dios está mirando, bien he visto la aflicción. ¿Cómo así? ¿Y no has hecho nada? Señores, claro que sí he estado actuando. Cuando Él guarda silencio, dice Dani Berríos, cuando Él guarda silencio es porque está trabajando en favor nuestro. En el Nuevo Testamento vemos que cuando el Señor se queda quieto, estad quietos, dice Él, y conocerán que yo soy, y conozcan que yo soy Dios. Esperen en Dios, no se aceleren. Es así, y en medio de la pausa, Dios está obrando. Entonces, cuando vemos este caso de esa pandemia, Dios le dice a Moisés, llevo en cierta manera, haciendo un paralelo con el texto,
Dios le está diciendo a Moisés a los 80 años de Moisés en el desierto de Madián, viene vista la aflicción de mi pueblo, a causa de sus exactores, es decir, que los atropellaban, los maltrataban, recuerde, por generaciones. Estos que maltrataban morían, pero venían otros a la siguiente generación. Es una cosa tremenda. Pero Dios dice, yo llevo 430 años viendo la aflicción de mi pueblo. Pero ahora llegó el momento, Moisés, ahora sí, ya está el pueblo que necesitamos, ahora hay que estructurarlo, formarle una nación, porque de ahí viene el Mesías, la promesa sigue. Y usted es el elegido para que haga este pedacito, estructurar la nación que luego se va a convertir en una nación que traerá al Mesías prometido para salvar la humanidad. Y Moisés, ¿cómo así? Pero si yo pensaba que era hace 40 años atrás. Estaba pues bien, vigoroso, fuerte, sólido. Estaba en Egipto y ahora en el desierto de Madián no tengo nada. Ninguna influencia, ningún ejército, nada. Aquí. No se preocupe, Moisés. No necesita a nadie, ni me necesitas a mí. Yo soy quien va a sacar al pueblo de Israel, porque esa es la tarea. Necesitamos sacar al pueblo al desierto, a la tierra que fluye leche y miel. Dios ya había dado esa promesa a Abraham, Isaac, Jacob, a José. Irían a la tierra que fluye leche y miel, y ellos anduvieron en esa fe. Entonces ahora es el tiempo. Moisés, no, yo no tengo fuerza. No, pero 80 años, ¿ya qué voy a hacer? No se preocupe, Moisés, es que yo soy quien lo va a hacer. Pero usted es el instrumento que yo necesito, visible. ¿Con qué me voy a enfrentar al faraón? Y bueno, conoce usted la historia, que es otro tema bien bonito para luego trabajar. Pero mire que ante una pandemia de esas, Dios actuó. Dios nunca se queda quieto en una pandemia, hermano. Siempre está actuando. Y así vimos más pandemias, por ejemplo, después en la cautividad en Babilonia. 70 años Dios permitió que el pueblo fuera llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. 70 años, eso sí lo profetizó Jeremías. Dijo, serán llevados cautivos a Babilonia y durarán allá 70 años. Después volverán. Pero imagínense, el que se fue de 10 años era de 80. Caso Daniel y sus amigos. Se fueron de unos 15 a 18 años. Y pasaron 70. ¿Cuántos años tiene Daniel cuando termina la pandemia llamada cautividad? Tiene 70 más 18, 88. Es un anciano ya sobre los 90 años, ya que iba a volver a su tierra. Pero no se trataba de volver, sino de la fe, de ver cumplido lo que Dios había dicho. Él estaba muy bien en Babilonia, pues ya anciano y todo, ya que iba a volver. Pero sí, su pueblo, el pueblo volvería. ¿Por qué? No era tanto que el pueblo volviera a regresar, es que Dios continuaba su propósito, porque es que de ese pueblo viene más adelante el Redentor de la humanidad. Eso es lo que a Dios le interesa. Por eso es tan importante ese pueblo, hay que rescatarlo, pero Dios tiene que enseñarle cosas. Si se van a otros dioses, señores, no me sirve así. Los profetas, díganle al pueblo que regresen al pacto. Mira, hicimos un pacto, yo he sido fiel, ustedes han sido infieles. Los profetas hacían su tarea. Entonces, ¿por qué? Porque es el pueblo del pacto. Entonces hay que traerlo. Vuelvan al pacto, y regresaban a veces, luego se volvían a los dioses, al paganismo, ¿no? La cautividad fue la última. Con esa cautividad el pueblo aprendió y lo transmitieron a sus siguientes generaciones. Es verdad. Desde esa época, y estamos hablando cuando se fue Daniel en el 606 a.C. Calcule usted. Luego hubo otro grupo que se fue, que los primeros fueron los jóvenes. En el 606 a.C. comenzó la cautividad. Luego en el 597 se fue la nobleza. Y en el 586 se fue otro grupo. Los llevaron. Pero imagínense usted, desde el 606 pasaron los 70 años. Entonces calcule usted, en el 536, sobre el 536, 540, termina o empieza a terminarse la cautividad. Y desde esa época, esas siguientes generaciones aprendieron ni más alejarnos de Dios. Usted los va a ver desde esa época hasta los días de Jesús, 500 años después, con sus situaciones diferentes,
pero ahí están fieles, digamos no fieles, sino no tienen otro Dios, son monoteístas. Y de ahí luego vino para ellos otra pandemia que fue ya en los días de Jesús, que fue la dispersión. Los sacaron de Israel. El general Tito Flavio, vino, derribó el templo, derribó la muralla, quemó todo, se tomó ese lugar, destruyó el templo en el año 70 y desde el 70 Israel disperso. Si la esclavitud había durado 430 años, ahora la dispersión del pueblo fuera de su tierra desde el año 70 hasta ¿sabe cuánto? ¿Hasta sabe cuándo? 1948. 14 de mayo de 1948. ¿Cuántos años fuera de su tierra? ¿Cuántas generaciones puede usted contar prácticamente en 19 siglos? Ellos están acostumbrados a una esclavitud de 430 años y ahora 19 siglos fuera de su tierra y volvieron. Pero no la generación que salió. No. En 19 siglos, ¿cuántas generaciones pueden haber pasado? Pero, imagínense, si las cuenta de a 40 años, en 400 años son 10. ¿Ah? En 2000 años, 4 por 5, 20. 50 generaciones mínimo. Entre 50 a 60 generaciones. Y volvieron. Pero ya es una generación de ahora, pero siguen como monoteístas. Ahí están los judíos, el judaísmo. Lo aprendieron en la cautividad y sí señor, y lo transmitieron a sus siguientes generaciones. Por 60 desde el año 70, pero desde la cautividad, desde el 500 para acá, súmele, ¿qué? Otras 12, 13 generaciones más. Entonces, estamos hablando de por lo menos por 70 generaciones el pueblo de Israel no se volvió a alejar de Dios. Entonces ahí tenemos una prueba, ¿no? de lo que son pandemias que afectan a todo el pueblo. Esa pandemia de la dispersión, de ser sacados de su tierra, afectó al pueblo de Israel por 1900 años y afectó no solo al pueblo de Israel que salió en ese tiempo, en el 70, sino todas las 60 generaciones que han pasado. Y ahí regresaron. ¿Y regresaron con otra creencia? No. ¿Siguen creyendo en Dios? ¿Siguen creyendo en Dios? Interesante escuchar al primer ministro Benjamin Netanyahu hace poco tiempo declarando que ellos son fieles a Dios, a Hashem. Para ellos es literal, es Adonai, Hashem, la diestra de Hashem es poderosa. Ellos siguen creyendo en un solo Dios. Las religiones monoteístas, pues el cristianismo y el judaísmo están entre esas, ¿no? Incluido también el islamismo. Pero los judíos, con pandemias y todo, ahí siguen pegados a Dios. Entonces, mire pues, si uno revisa la historia, volvamos entonces al tema ya. Llegamos a los días de Jesús y en los días de Jesús decíamos, mire, otra cosa que se volvió pandemia y que Jesús dijo que debía volverse, para usar ese término, debía volverse pandemia, era la proclamación de la buena noticia. Vayan por todo el mundo. Para ese momento era todo el imperio romano. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, anuncien, proclamen, pregonen, informen, digan, hablen. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Jesús, para usar el término que estamos tan de moda, Jesús quería que el evangelio se volviera una pandemia, no en el sentido de enfermedad, sino que le llegara a todos. Vayan, anúncienlo, vuélvanse unos informantes, vuélvanse unos anunciadores, unos predicadores, unos pregoneros, llévenlo, que todo el mundo me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ve? El evangelio se tenía que volver pandemia. Llevamos ya 20 siglos, porque Jesús nació hace 2020 años, un poquito más de 20 siglos desde que Jesús vino, por lo menos, quítale 20 siglos llevamos anunciando, proclamando el evangelio, y no vamos a cesar, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Entonces,
se volvió pandemia y se sigue predicando, se sigue predicando. Luego se volvió pandemia también, recordemos, la persecución contra la iglesia cristiana. Primero era una persecución focalizada en algún sector, pero luego se volvió pandemia decretada por el mismo imperio, por el emperador. Decreto imperial de perseguir a cristianos era un favor que se le hacía a los dioses. Pero en medio de eso, mire, desde el 27 que muere el Señor Jesús y empiezan a predicar hasta el año 313, la persecución cada vez arreciaba más contra la iglesia cristiana, contra los creyentes. Pero en el 313 se evidenció, oiga, que el evangelio, ¿cuántos años o cuántas generaciones del 27 al 313? Calcule usted también cuántas generaciones pasaron, como 10 generaciones. Para esa época se habla de que una generación era como de 30 años, por el tema de las guerras, se vivía menos tiempo, entonces el promedio de vida era sobre 30 años. Como 10 generaciones de cristianos uno tras otros. Persecución fuerte para acabar con la iglesia, silenciarla, sacarla. No va el cristianismo, sigue el paganismo. En el 313 se evidenció, por ejemplo, por lo menos miremos en la casa del emperador. La mamá del emperador Constantino es cristiana. La esposa, Sofía, la esposa del emperador Constantino, es cristiana. Cristiana de las cristianas de testimonio verdadero. Imagínese, de la más alta sociedad. Senadores del Imperio Romano son cristianos. Esclavos, pero cualquier cantidad. Ahora, esclavos, cuando hablamos de esclavos, no hablamos solamente de los de más bajo rango, hablamos de esclavos de alto nivel, porque había, por ejemplo, mayordomos de la casa del emperador, de las casas de los senadores, de la casa de los ricos. Eran esclavos porque se podían comprar, y esa esclavitud también era otra pandemia. Llegaba a todo el mundo, y era normal, más pandemia que eso, era normal. Claro, había esclavos de bajo rango y esclavos mayordomos, esclavos escribas, esclavos secretarios, pero eran esclavos, los compraban y bueno, aprendían muchas cosas y ahí estaban. Entonces, muchas pandemias. Entonces, ante la persecución, ¿Dios actuó o no actuó? Volvamos a mirar el espejo retrovisor, pero aquí ya no en la Biblia, sino en la historia. Y uno ve, oiga, pero sí que mueren y mueren cristianos. ¿Y usted cree que los creyentes no le pedían a Dios que los guardara? Era el consejo de Pedro, el que le había dejado Pedro en el año 67, el apóstol Pablo. Oren al Señor, pidan por las autoridades, clamen, fortalezcanse en su fe, permanezcan, resistan al diablo con su fe. No se aparten, manténganse. Viene persecución fuerte, pero manténganse, el Señor los sacará adelante, los librará. ¿Oraban al Señor? Claro que sí, pero pasaba la generación en persecución y los hijos siguen en persecución, los nietos, persecución, los bisnietos en persecución, los tataranietos en persecución, 10 generaciones en persecución de cristianos. Era para acabar la iglesia con una pandemia de esas. Pero en el año 313, la casa del mismo emperador está cargada de cristianos y el mismo emperador es simpatizante porque ¿cómo se va a ir contra la mamá y contra la esposa? Contra todos sus esclavos, sus sirvientes, mayordomos, esclavos, son cristianos. No, pues respiran cristianismo por todo lado en la casa del emperador, en Roma. ¿Qué hizo el emperador Constantino? Dice, no, pues, ¿cuántos serán los cristianos? Pues en su propia casa eran mayoría. ¿Qué dijo el emperador? No podemos perseguir más a los cristianos. Y él cómo iba a perseguir a su mamá y a su esposa. No podía. Entonces sacó lo que se llama el edicto de tolerancia. Por lo menos no vamos a perseguir más a los cristianos. No se persigue más. Porque había decreto imperial. Entonces él con un decreto imperial, ¿cómo va a perseguir a la mamá y a la esposa? No. Tolerancia, ya no más. Tolerancia porque está bien, el que quiera seguir siendo pagano, siga siendo pagano. Pero el que quiera ser cristiano, seguirá siendo cristiano. No lo vamos a perseguir. No va a salir decreto del imperio. Entonces, cesó la persecución. Otra pandemia, la tolerancia, llenó todo el imperio. Bueno, eso favoreció a los cristianos. Entonces, cuando favoreció a los cristianos pudieron como sacar la cabeza. En esa generación, ¿no? ¿Y sabe qué descubrieron? Según los historiadores,
según los escritores, los que registran la historia, los escritos históricos de Roma, se calcula que para ese momento, estamos hablando del año 313-320, el porcentaje de cristianos sobre 120 millones de habitantes que tenía el Imperio Romano más o menos, el 60% eran cristianos. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Con persecución y todo por 10, 11 generaciones continuas, con una pandemia de esas. Y uno dice, pero Dios, ¿por qué no los guardó? Dios no actuó, el Señor dejó que murieran, los dejó quemar en la hoguera, los dejó hinchar a las fieras, el Señor no los protegió. Recuerde, Dios en silencio está obrando. Entonces, ¿qué pasó? Cesó la persecución, y cuando cesó la persecución, se descubrió, no, durante esa persecución, el Señor sostuvo la fe de los hermanos se mantuvieron en su fe y la transmitieron a sus hijos, y esos la transmitieron a sus otros hijos. Entonces, los padres a sus hijos, pasó esa fe a los nietos, fortaleza, pasó a los bisnietos, fuertes en el Señor, pasó a los tataranietos, pasó a la cuarta generación, quinta, sexta, décima generación. Cuando, oiga, ¿no que eran 120 cuando Jesús murió? Eran 12 primero y que quedaron 120 en el famoso aposento alto. Después como 5,000 y después por todo lado. Y en el 313, por lo menos el 60% de todo el imperio. O sea, llegaron a todo lado. Recuerde que Pablo quería ir hasta España. Yo quiero ir a Grecia, quiero ir a Roma y quiero ir a España. Quiero llenar todo el imperio. Hasta el fin del mundo, porque Jesús dijo hay que llevar el evangelio hasta el último en la tierra. Pablo quería hacerlo, no alcanzó. Pero por donde estuvo y durante su ministerio, 35 años de ministerio, desarrolló su tarea. Pero las siguientes generaciones siguieron. Timoteo, Tito, murieron ellos, Epafras, Silas. La siguiente generación siguió. El último de los apóstoles era Juan, murió sobre el 100, pero la siguiente generación en el siglo II continuó, el siglo III, IV, y después de ahí de tolerancia, y ahí se detuvo el evangelio. No, señor. Conquistó el imperio, conquistó las mayorías. Llegó el momento en los siguientes siglos en que el imperio romano quedó decretada en el imperio romano, o por decreto imperial, que la religión del imperio era el cristianismo. ¿Y el paganismo qué? Desapareció porque el cristianismo se volvió mayoría. Bueno, ahí vamos. Vea entonces que ante una pandemia Dios sí actúa. Nunca se queda callado. En silencio. Me gusta, vuelvo a decir, esa canción, que cuando Él guarda silencio es porque está trabajando. Y en medio de la persecución, Dios está trabajando. Ahora, pongámonos en nuestro tiempo. Estamos en esta pandemia. Hay lecciones que tenemos que aprender, claro. Las estamos aprendiendo como iglesia. Ojalá termine esta temporada y volvamos a lo que llaman ahora la nueva normalidad, pero como iglesia que hayamos aprendido un montón de lecciones. ¿Cómo cuáles? Oiga, nuestra fe, eso sí no hay que dudarlo, se ha fortalecido en este tiempo. Hasta para los empresarios que tienen sus finanzas, digamos, solucionadas, han pasado momentos duros, les ha tocado depender de Dios. El creyente, pues claro que no tiene problema, depende del Señor. Pero hasta el inconverso ha tenido que pedirle a Dios. Los presidentes del mundo han tenido que pedirle a Dios. Pedirle a Dios que les ayude. Pedir oración, vigilias de oración a la iglesia cristiana. Bueno, la iglesia sale más fortalecida, más unida. Nos salimos dándonos cuenta también que en cada casa está la presencia de Dios. Sí, porque nos reunimos por Zoom, por YouTube, por Facebook, virtualmente, pero en cada casa allá está la iglesia del Señor. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y en este tiempo se nos ha vuelto una verdadera realidad. Así como dijo Jesús, donde hay 2 o 3, y en cada casa se volvió el culto de la casa, el de la familia, el de 2 o 3. Bueno, unidos, conectados por Zoom, viendo la palabra, 2 o 3, solo los de la casa. Mire, hemos aprendido
porque llevamos varios meses y hemos aprendido, ahí se manifiesta el Señor, ahí está la gloria de Dios, que Dios ministra a través de la palabra por el YouTube, por el Facebook, por el Zoom. No, usted escucha y ahí está el Señor. Cuando volvamos a congregarnos otra vez, será algo bien interesante, porque vamos más fortalecidos. Oiga, qué bonito encontrarnos, pero saber que en la casa está la gloria del Señor con todos nosotros. Bueno, muchas lecciones para aprender, pero quedémonos con esta. En Dios y pandemia, ¿Dios actúa en medio de la pandemia? Claro que sí. Tengamos nuestros oídos abiertos espirituales, ¿no? Y nuestros ojos espirituales abiertos, porque Dios nos está enseñando grandes cosas, grandes verdades. Hay de nosotros si no las aprendemos, nosotros nos perdemos lo que nos está enseñando el Señor. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por sus mensajes, gracias por compartir. Hay varios hermanos que nos dan sus palabras y nos alegra muchísimo escucharlos. Los bendigo a todos mis hermanos porque siempre están ahí y nos dejan sus mensajes. Gracias por sus bendiciones, por sus oraciones, por sus gratitudes, por compartir estos temas con otros hermanos, otras personas. Sé que les puede bendecir y pues gracias hermanos por acompañarnos, por suscribirse a nuestro canal en YouTube. Allí están todas nuestras enseñanzas. Los bendigo mis hermanos, que la gloria del Señor sea poderosa. Y sí, ¿qué dice la Biblia ante una pandemia como esta? Que sí actúa, claro que sí. Oídos abiertos, ojos despiertos, porque Dios está hablando. No te pierdas todo lo que Dios está diciendo. Saldremos de esta temporada así que tenemos, pero cargados de la fe en Dios, de su presencia, anhelando más su palabra, creyendo que el Señor sigue en control, porque en este tiempo también estamos aprendiendo eso. Oiga, Dios está sentado en su trono, está en control, y estamos aprendiendo, oiga, el ser humano que se cree tan grande que ante cualquier cosa no necesita de nadie. Este virus nos tiene humillados a todos, al grande, al pequeño, al poderoso, al rico, al adinerado, al poderoso, al prepotente, lo tiene también encerrado de rodillas. Bueno, Dios enseñándonos cosas grandes. Mil bendiciones a todos mis hermanos. Que la gloria del Señor sea abundante en sus vidas y les espero. Recuerden, los domingos estamos en vivo a las 5 de la tarde en Así dice la Biblia. Los miércoles a las 9 de la noche en vivo en ¿Qué dice la Biblia? Gracias por seguirnos en Instagram, numeral La Capilla Virtual. En Twitter, @La Capilla Virtual. Nuestro canal en YouTube, Capilla Virtual Pastor Leonel Molano. Nos puede escribir también a nuestra página en Facebook, Capilla Virtual Pastor Leonel Molano. Puede también escribirnos a nuestro correo, lacapillavirtual@gmail.com. Puede escribir también al correo del Pastor Leonel Molano, leonelmolano2005@gmail.com. También lo atendemos en nuestra línea WhatsApp. Claro, ahí nos llegan sus mensajes y las preguntas las hemos tratado de responder, las que nos han llegado. Gracias por sus mensajes a través de Messenger, por seguirnos. No, una bendición. Nuestro WhatsApp, 312-306-0209. 312-306-0209. Mil bendiciones de parte del Señor. Que la gloria de Él venga abundante en cada una de sus vidas y de sus familias. Fieles al Señor, aquí nos volvemos a encontrar.